¿Profe? Ahí he vuelto. Ahí está el profe. Aguas, Volvió el profe. Ya, seguimos. aguas, aguas. Ya, aquí estábamos. Entonces, ¿qué me dijeron? En la medida que se asciende en la pirámide, ¿qué pasa con la cantidad de gente que satisface dichas necesidades? Disminuye. Disminuye. Bueno, el trabajo hoy día es un atributo, una necesidad importante, no solo porque permite satisfacer las del nivel inferior, sino que también por sentirse parte de un colectivo. No somos ascetas o monjes tibetanos que vivimos en un cerro escondido de la gente, no. Todos nosotros actuamos en comunidad. Por lo tanto, el trabajo es un atributo o una necesidad tremendamente importante en la actualidad. El afecto, otra necesidad tremendamente importante. ¿Quién creen ustedes que debe ser el encargado de satisfacerla? La misma persona en sí. ¿Cómo? ¿Me hago cariño solo? Uno. No, Que hay pero gente así, buscar, hay pero gente así, buscarlo. que no es lo normal. De poder se puede. Nosotros, ¿qué hacemos? Buscarlo. Buscarlo. Buscamos a otra persona. ¿Y Sí. quién te lo provee? No se vayan estrictamente a la cuestión hombre-mujer o qué sé yo, pareja, no. ¿Quién lo debe satisfacer, creen ustedes? El entorno. El entorno, la familia, lo que conocemos como familia. Y no se El vayan Estado. estrictamente al lazo sanguíneo, sino que mi familia son mis amigos íntimos también, la pareja que tengo, mis hijos, las ex señoras, qué sé yo, con la gente que yo frecuentemente me vinculo y me rodeo. ¿Hay dudas? No. Soy separado 2 veces. Pero bueno. Lo dice con experiencia. Sí, claro, porque tengo un carácter, ojalá nos alcancemos a conocer en forma personal, pero tengo muy No, mal pero ya carácter, quedó claro. entonces no hay nadie que me aguante. Pero está bien. Ya. ¿Hay dudas hasta aquí, cabrón? Una vez a la semana es suficiente, profe. ¿Perdón? Una vez a la semana es suficiente. Correcto. ¿Pero hay dudas? No. Hasta la necesidad última. ¿Cuál es esa? El tener poder. Y no malentiendan, no malinterpreten la concepción del poder. Ustedes, si son trabajadores y no son autogestionados, es decir, trabajan al igual que uno, de empleado en una empresa, ¿qué les gustaría llegar a ser? Seguramente obtener la gerencia general. ¿Y con qué fin, con qué objeto tratarían de llegar a ese cargo? Obviamente porque por la visión que tienen de los mercados en los cuales están participando, ustedes creen que le podrían hacer un bien a dicha empresa y a la sociedad. Por lo tanto, es una aspiración inherente al ser humano llegar a tener poder. ¿Y qué es lo que es ese poder? El poder, valga la redundancia, ejecutar acciones que creemos que son las más pertinentes. No malentiendan que mucha gente, muchas autoridades en este y en cualquier país del orbe puede hacer un mal uso y abuso de ello. Mírenlo en la concepción más pura y sana de lo que significa tener poder. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. No. Seguimos. Se me murió, ¿por qué no puedo avanzar la lámina? Ahí sí. Bueno, aquí en esta pequeña tablita, está muy lento, yo tengo muy lento internet, no sé cómo le han dado a ustedes. Está igual, yo creo También. que a todos lados. Todos lados. Yo también, sí. Sí, todos Él lentos. funciona bien. Entero Ahí funciona sí. bien. Puta. Ahí, ya. En la vida cotidiana nos podemos ver enfrentados. ¿Alcanzan a ver o no? Sí, ¿Ven una tabla de fondo celeste? sí. Yes. Ya, Situaciones cotidianas y posibles consecuencias. correcto. Esto es lo que ocurre en cualquier instante de nuestras vidas cuando estamos enfrentados a un colectivo. Y a efecto de, dado el objetivo que perseguíamos, dijimos hace un rato, que era la satisfacción de necesidades. Entonces, se nos pueden dar situaciones como las que tengo dispuesta aquí. Un medio para el logro de un fin. Varios medios para el logro de un fin. Varios medios para el logro de varios fines o un medio para el logro de varios fines. En cualquiera de las tres primeras,
Perdón. En cualquiera de las tres primeras necesidades no hay ningún problema. Lo único que hay que tratar de ser es un buen gestionador o administrador de los recursos. Cuando yo sé que tengo un único recurso que me va a permitir el logro de un fin, no tengo más que emplearlo. Si nos vamos a lo cotidiano, ustedes, para aprobar este ramo, ¿qué creen que tienen que hacer? La única opción válida. Estudiar. ¿Hay otra opción? Sacarse buenas notas. Pagarle al Que me profe. paguen un billetito, que se consigan las pruebas, pero obviamente descarten eso porque la plataforma nos va a dar la seguridad y yo soy, en este caso, incomprable. Por lo tanto, usted sabe que la forma de lograr aprobar el ramo es estudiando. ¿Qué tiene que hacer? Estudiar. ¿Hay dudas? Todo el mundo tiene su precio. Sí, pero según el efecto no. Si pagáramos, Tengo un cartón de cigarros nomás cualquier cosa. profe, si pagaran por el título, nuestro título bajaría de precio. Muy bien, eso es un hecho. Muy bien. Bien, cuando usted tiene varios medios para el logro de un propósito, no es el caso el ejemplo que voy a poner, pero cuando usted en la mañana se ve enfrentado a tener que ir a la pega, tiene la posibilidad de irse a pata, en bicicleta, en vehículo, en motocicleta, caminando, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Se ve enfrentado a una serie de disponibilidad de recursos que le van a permitir desplazarse hasta su trabajo. ¿Qué trataría de hacer? ¿Optar por Lo más cuál rápido. recurso? Lo más rápido. Por ejemplo, si para ti es importante la rapidez o la celeridad o el horario, obviamente va a optar por el más rápido. Pero hay alternativas. ¿Eso es un problema, creen ustedes? ¿No? No, porque Ninguno, hay personas que van a preferir la comodidad, otras personas ir en bicicleta. no hay duda. Pero ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Encontrar el mejor recurso dado el propósito que persigue. No tiene ningún problema, por el contrario, estamos enfrentados a una situación, si se dan cuenta, en el cual los recursos son escasos. No. Por el contrario, son abundantes. Tercera posibilidad, varios medios, varios fines. Tiene el mismo listado de recursos, una serie de recursos, y tiene que cumplir una serie de propósitos o fines. ¿Qué trataría de hacer? ¿Qué les dice el juicio? Cabro, a esto se ven enfrentados día a día. ¿Qué tratarían de hacer? Asignar el medio más adecuado al fin. ¿Y eso tiene algún problema? No. Listo. Es un buen problema porque va a tener que decidir qué es lo más adecuado para el logro de cierto propósito. Punto. Vamos a la cuarta. He ahí el problema. Nos dicen que poseemos solo un medio y que ese medio o recurso nos puede satisfacer infinidad de fines, muchos fines. Si se dan cuenta, aquí queda patente o se pone de manifiesto que los recursos se pueden tornar escasos frente a las múltiples necesidades. Por Profe, ejemplo, dime, en este caso sería como el celular, porque es un medio, pero tiene varios fines. ¿sí? Y si tú lo quieres ocupar para whatsappear con una persona, puedes en ese mismo instante y en forma simultánea chatear y contestar la llamada. No, o la una o la Sí, otra. se puede. ¿Qué te exige? No, de hecho sí se podría. Decidir. ¿Qué te exige? Priorizar. ¿Y qué significa priorizar? Jerarquizar según lo que veíamos delante. ¿Hay duda? No. Y ahora, obviamente, habrán algunos, no es el caso del celular seguramente, pero habrán algunos de esos fines que debemos posponerlos o lisa y llanamente sacrificando. Y por lo tanto ahí queda de manifiesto que los recursos se pueden tornar escasos frente a las múltiples necesidades que son capaces de participar. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. No. ¿me escucho? Yo te Sí. escucho, no Sí. sé. Ya, eso quiere ser nada más. Lo que pasa es que del audio que no estaba permitiendo el micrófono, nada más. Ya. Yo tengo algo que decir para mis compañeros. Lo que pasa es que hay una manera de silenciar
el audio porque se escucha interferencia. Entonces mis compañeros pueden silenciarlo y con la barra espaciadora se puede habilitar. Y después, o sea, hay Correcto, que mantenerla apretada para que no se escuche interferencia porque de verdad no me deja escuchar mucho la clase. correcto. Sí, lo que En pasa el es que enchufé mi inferior, audífono y tiene manos libres, entonces uno aprieta el botón para hablar. en el vértice inferior izquierdo aparece un micrófono y una cámara. Lo pueden deshabilitar temporalmente tanto el micrófono como la cámara y cuando quieran hablar le vuelven a pegar, eliminan la línea roja y va a tener habilitado el micrófono. Así es, lo más cómodo es la barra espaciadora, como decía la compañera. Correcto. Voy, cambio. Bien, y aquí entonces una definición, alguna definición de economía. La forma más general y más brutal de definirla es diciendo que es el área del saber que se encarga de estudiar el problema económico y que es parte del área del saber, tiene distintas fases, algunos dicen que es un arte, lo que usted quiera, pero la forma más brutal es la primera sentencia de la oración, es el área que estudia el problema económico, que todavía no lo conocemos, es decir, ya lo conocemos, pero después lo vamos a formalizar. ¿Hay dudas? No. No, no, profe. Bueno, y podemos decir que se compone de ciertas fases o etapas. Primero, se propone describir métodos de administración de recursos escasos en un aspecto científico. Es decir, cuando hablábamos delante de la gestión de los recursos, obviamente esto no es al voleo, no es como se me vino en gana, sino que vamos a tratar de eficientar el uso de los recursos. Segundo, organiza los hechos observados a efecto de resaltar uniformidad en el comportamiento de los sujetos o de los distintos individuos. Esto es lo mismo que hace cualquier ciencia, la física, la química, la sociología, etc. Tratan de ver cómo se comportan los individuos frente a determinados estímulos a efecto de postular ciertas leyes de comportamiento. Y por eso podemos postular lo que ya varios de los compañeros han planteado a lo largo de la clase. Podemos prejuiciar o pensar que en la medida que un bien se torna más escaso, es dable esperar que su precio tienda a Subir. complétame la oración, Variar. variar. ¿Y en qué sentido esa variación? A subir. A subir. Y eso lo postula la economía. Hay, por ejemplo, ¿hay dudas? Sí, una pequeña, profe. Entonces, por ejemplo, si esto es, a ver, yo lo entiendo que es como hacer experimentos. Variar algo para ver cómo se comporta los consumidores. Sí, Pero a diferencia de las demás ciencias, sí. la economía, por ejemplo, los estudios o experimentos que haga en la actualidad van a servir para prever en un futuro un poco más lejano, ¿o no? Y en lo inmediato también. Ahora, cuidado, cuidado, porque aquí tenemos un problema. En la química, en la física, en la medicina, y es lo que estamos viendo hoy día con que hay infinidad de científicos tratando de encontrar la vacuna para el coronavirus, obviamente ellos pueden experimentar con algún tipo de sujetos que no son humanos. Después lo tienen que testear y probar, ese otro cuento. Pero la Claro, economía, ¿quién creen ustedes que es el sujeto de análisis? los mismos humanos. Las La personas, sociedad. por lo tanto no podemos experimentar con las personas. Sí podemos Ujú. ver lo que ocurre en la práctica cuando se ve enfrentada a la gente a determinado estímulo. Ay. ¿Entienden lo que digo? Entonces, solo se analiza, no se experimenta, por así decirlo. Exactamente. ¿Hay dudas? Ya. No. Bien. Y el tercero es que la economía tiene un carácter orientador de la política. ¿Qué significa eso? No dice qué objetivos se deben perseguir, no dice qué recursos se deben emplear, sino que hace un análisis causa-efecto sin desconocer el medio o el contexto para llegar finalmente a la postulación de determinadas leyes de comportamiento económico. Es por eso que independiente de la orientación política de la sociedad, y aquí voy a ir a la forma más brutal, independiente que puede estar cambiando dado todos los fenómenos que están ocurriendo a nivel mundial, separemos en izquierda y derecha, dos grandes conglomerados, izquierda y derecha. En términos de los objetivos, en términos de los objetivos,
en cualquiera de estos tipos de organización, sean de izquierda o derecha, el objetivo último es el mismo. ¿Cuál? El bienestar de la sociedad. ¿En qué pueden diferir eventualmente? En los recursos o en las políticas que van a ir implementando, pero el objetivo es el mismo. Es por eso que la economía tiene un carácter orientador de la política. Pero quienes toman la decisión de qué objetivo perseguir, qué recursos emplear, es el político, no el analista económico. ¿Hay dudas? Pero, profe, disculpe una consulta sobre eso que está hablando. Por ejemplo, cuando hubo la caída de la bolsa de valores de Wall Street, ¿Sí? que a ver, hubieron muchas, a ver, antes de que se cayera todo y colapsara todo, el Sí. tema del sistema económico, taparon muchas cosas que habían. O sea, como dice, un modelador de la política, pero muchas veces eso se tergiversa y se usa de mala forma, porque al fin y al cabo, eso no explotó hasta que ya había colapsado todo el sistema. Sí, pero lo que colapsó fue por producto de decisiones de personas. Y eso es lo que, a ver, se me pueden estar mareando. Cuando yo digo que haría carácter orientador de la política, me refiero como político al que toma las decisiones. No lo lean en términos de la política partidista, a pesar de que yo ejemplifiqué entre izquierda y derecha. El político es el que toma la decisión. Nosotros, los analistas económicos, decimos, si usted hace tal cosa, la sociedad va a responder de tal otra, de esta forma. Usted decida si implementa o no implementa lo que quiere hacer. Entonces, cuidado. A eso me refiero. El político es el decisor, el tomador de decisiones. Profe, Diga. y en el caso de que el político sea quien toma la decisión Sí, y plantee el caso económico, sí. por ejemplo aquí en Chile, que la mayoría de los políticos son economistas o financistas. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Está por sobre la política o no? ¿O no contribuye a la política? Contribuye, te orienta. Pero cuidado con lo que estáis diciendo, ¿ah? A pesar de todo, y aquí hablo a título personal, Rodrigo Nemirovsky, yo creo que el común de los políticos no entienden un carajo de economía. El común, la mayoría. Son re pocos lo que de verdad entienden. Pero ese es un prejuicio que yo tengo. Basta Puede ser escucharlo. que la economía ¿Cómo? la Profe, economía que maneja el dinero puede ser que la economía o todo lo que tenga que ver en los hechos económicos lo basan mucho en la especulación. Pero eso es otro tema. Y eso tiene que ver, obviamente, con distintos agentes económicos. Pero los que toman la decisión son los políticos. Y no entiendan los políticos como los políticos partidistas. No son los Girardi, no son los Kass, no son los Alaman. No. No me refiero estrictamente a ellos. profe, Nos quedan 10 minutos de No sé, nuevo. profe, mire, yo lo que tenía entendido así como para aportar un poco es que la mayoría de los políticos, la gran mayoría son de título abogados, economistas, la verdad que generalmente se asesoran por economistas externos en el gobierno. ¿Sí? Entonces, digamos, no son expertos economistas. Yo comparto lo que usted dice porque en el fondo las buenas decisiones a veces lo toman un comité de expertos economistas, expertos o sea, que están afuera del gobierno y claro, independiente de que la decisión sea buena o mala, pero la mayoría de los políticos conocidos o son doctores o son abogados. Sí, pero ahí me estás postulando lo mismo que digo yo. Profe, Girardi puede haber tenido muy buena idea y si terminan implementando. Pero él no es economista, él es médico. Sí se puede asesorar Correcto. por economista. Y ahí entra a tallar lo que les digo. La economía tiene carácter orientador de la política. Los asesores económicos le van a decir, si tú haces esto, si se aprueba este tipo de ley, debiera pasar tal cosa. Pero la decisión la toma Girardi, que en este caso es político partidista. Pero el político, entiéndanlo en el sentido más amplio, el gallo, la persona que toma la decisión. Punto. Ese es el político. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Una pequeñísima, profe. Entonces, entiendo, la economía siempre va a estar enfocada para el bienestar de su organización, o por así Obvio, decirlo, de la sociedad. pero Eso es lo que busca. en cuanto al bienestar económico,
No, 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 Porque, no, por el ejemplo, bienestar. una... El bienestar en el Ah, por- sentido más amplio. ya. Porque lo asimilaba como que siempre va a tomar las decisiones en cuanto a mejorar la economía, pero sacrificando varias cosas. Bueno, Pero puede eso tiene que ver con lo que echar a perder la decíamos economía con delante, tal de... Ujú. con la escasez de recursos, que aquí lo vamos a ver en este mono. Ya, pues. Bueno, lo que hemos conversado hasta el minuto tiene que ver con lo siguiente. ¿Y qué es el orden que le vamos a dar al curso? Lo primero que se analizará en este curso es la teoría del consumidor. Y ahí, ¿a qué agente o sujeto económico vamos a analizar? Las personas. Al consumidor o las personas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted analiza el comportamiento de los individuos, se puede dar cuenta que hace falta satisfacer una cierta necesidad. Conocido que se requiere un satisfactor, una vacuna para el coronavirus, ¿qué es lo que ocurre? Otra gente, o parte de esa misma gente, que tiene que llevar a cabo un acto de producción. El sujeto o agente económico que lo lleva a cabo es el productor. Y en segunda instancia en este curso vamos a analizar entonces la teoría del productor. Los científicos que están investigando la vacuna. ¿Me siguen o no? Sí. Sí, Después, ¿qué profe. es lo que tiene que hacer? Se probó, se testeó con animalitos, con ratoncitos, con gatos, no tengo idea. Después lo testearon a nivel de personas. Resultó buena vacuna. ¿Qué es lo que tenemos que lograr como sociedad? Que se lleve a cabo la etapa de intercambio. ¿Y qué significa eso? Distribuir. Correcto. Colocar de acuerdo a aquellos que poseen la vacuna con aquellos otros que queremos la vacuna. ¿Y eso dónde ocurre? En los mercados. Cambio. ¿Y Ok. qué etapa llevamos a cabo en el mercado? La etapa de intercambio. Yo quería la vacuna, gente produjo la vacuna, fui a la farmacia, algún laboratorio la inventó, la empezaron a vender en los distintos canales de distribución, le hacen una farmacia, voy a la farmacia, la compro. ¿Qué tengo que hacer? Consumirla. Y no malentiendan el consumo como solo llevarse cuestiones a la boca, es decir, no es solo alimento. Yo consumo la vacuna. ¿Qué significa eso? Me la pongo. Y esa es Profe, consulta. la etapa de es la etapa de consumo. ¿Y quién la lleva a cabo en la etapa de consumo? Nosotros, los El consumidores. consumidor, las personas. Y como dijimos delante, las necesidades son una cuestión estática en el tiempo. ¿Son siempre No. las No, van mismas y cambiando. satisfacemos con las mismas cosas? No, son No, van variables. cambiando. Es decir, esto es un ciclo que se vuelve a cerrar. ¿Y dónde está inserto todo esto? ¿Dónde están los consumidores, los productores, los mercados, etcétera? En la En la sociedad. sociedad. Por eso que decimos que la economía tiene un carácter social. ¿Hay dudas? Social. ¿Hay Sí, profe. dudas? Dígame. Sí. Siempre va a ser así, no puede existir algún caso en que el productor al mismo tiempo sea el encargado de hacer el intercambio. Sí, claro. Se puede. Pero si se da cuenta, cambió de estrato. Ya produjo. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Ya, o sea, la misma función, Intercambiar. ¿Y dónde va a ocurrir el la misma... intercambio? En el mercado. En el mercado. Ya. Hoy día, producto del fenómeno que estamos viviendo, si se dan cuenta, ese mercado no necesariamente tiene que ser físico. Yo me compré esta Wacom, la tabletita con la que estoy tratando de escribir, que todavía no calibro bien la caligrafía, valga la redundancia. Me la compré por internet. Yo no vi a la persona de Ripley que me la vendió. Él tampoco me vio a mí. Pero hace algunos días atrás me llegó la tableta. Punto. No es una cuestión física, no necesariamente una cuestión física el mercado. Basta que se coloquen de acuerdo dos personas, una que quiere algo y otra que quiere desprenderse de ese algo, para que esa interacción reciba el nombre de mercado. ¿Hay dudas? Ya, perfecto. ¿Hay dudas? Niños, jóvenes, señoritas. Consulta, entonces, usted, según lo que estoy entendiendo, la interacción sea venta o sea intercambio,
O sea, por ejemplo, un trueque, algo así, ¿sí? va a estar todo dentro del mismo mercado. Sí. Independiente de que no tengas que desembolsar un billetito, sino que cambias un lápiz por un encendedor, esa organización en la cual ocurrió aquello es el mercado. O sea, la permuta es un mercado, un tipo de mercado también. Sí, claro. Sí, El mercado de la permuta. el dinero es un producto del Estado. Ya, después vamos a hablar de eso. Ya, ¿hay dudas hasta aquí? ¿No? No. Reitero, para No, lo que me profe. preguntó un compañero al inicio. Aquí de nuevo vuelve a aparecer bibliografía, Samuelson y Nordaus, tanto, página tanto. Sigo. Bien. La economía, en la generalidad de los casos, tiene un carácter positivo. ¿Qué significa que tiene un carácter positivo? Que hace un análisis descriptivo de la situación. Excepto cuando adopta un carácter normativo. ¿Estadista? ¿Qué significa una norma? Una ley, una regla. Y en ese caso los individuos tienen que cumplirla. Si se dan cuenta, yo vivo en una comuna que hoy día está con toque y queda y no puedo llegar y salir a la calle. Por lo tanto, ahí se está normando, se está diciendo el cómo me debo comportar y me debo quedar en mi casa. La generalidad de las veces, la economía tiene un carácter positivo. ¿Qué significa positivo? Describe lo que les decía adelante, en el sentido que hace un análisis de los hechos observados y dice, enfrentados los individuos a tal o cual estímulo, van a responder de tal o cual forma. Punto. Eso es esencialmente el carácter que tiene la economía, que es un carácter positivo o descriptivo. Hay pocas veces que tiene que ver con la teoría del bienestar cuando adopta un carácter normativo. Y allí se legisla o se regula el cómo se deben comportar los sujetos económicos. ¿Hay dudas? no. Ya, y para esto hace un análisis de lo siguiente. Para todo fenómeno, que es el efecto que nosotros vemos en esta lámina, esto, trata de encontrar cuáles son las causas que explican ese comportamiento. Dentro de estas causas pueden haber una infinidad de ellas. No nos preocupa, como analista económico, lo que ocurre aquí. Es una caja negra, es una transformación. Eso queda al arbitrio de los sociólogos, los psicólogos, del cómo respondemos mentalmente, cuál es nuestro modelo mental para responder a determinado estímulo. Nos interesa como economista cuál es la causa, cuál es el efecto. Lo que pasa entre medio en nuestra cabeza, en nuestro segundo piso, da lo mismo a la economía. Eso es materia de otra área del saber. Dentro de las causas que podrían explicar el fenómeno, van a haber algunas que serán causas estudiadas. ¿Y cuáles son ellas? Las que explican un mayor porcentaje del comportamiento del individuo. Una mayor parte